Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a preparar una rica receta de una sopa fría que pues obviamente para estas calores se antoja mucho. No quisiéramos comer algo caliente porque pues con este calor pues obviamente necesitamos algo más fresco, más rico, que a nuestros hijos se les antoje y que podamos disfrutar. Entonces vamos a preparar esta rica sopa. Vamos a poner una olla al fuego, aproximadamente con unos 3 litros de agua o 2 litros y medio. Le vamos a agregar un trozo de cebolla, un diente de ajo, unas hojitas de laurel. Le vamos a agregar también unas gotitas de aceite y sal. Y vamos a dejar que esto hierva, llegue hasta ebullición. Lo vamos a dejar así unos minutos. Amigos, pues decidí hacer esta rica sopa porque pues como ya les dije antes, hace demasiada calor. No les he contado, pero llegué de una comisión de trabajo y pues la verdad ahí donde me tocó ir hacía demasiada calor. Entonces aparte estoy bien cansada por ir a trabajar, entonces pues la verdad no tengo muchas ganas de cocinar algo así como muy laborioso. Entonces esta sopita está perfecta, de todas maneras va a quedar riquísima, la vamos a disfrutar mucho. Y bueno, aquí miren, ya está hirviendo nuestra agua y lo que hice fue agregar mi sopa. Esta es una bolsita de sopa aproximadamente de 1/4 de pasta. Y la vamos a dejar cocinar aproximadamente por 7 minutos. Esta pasta debe de quedar al dente, obviamente no se debe de dejar que se cocine de más porque si no va a quedar toda deshecha y no queremos eso. Bueno, ya cuando esté nuestra pasta lista la vamos a retirar del fuego y la vamos a llevar a colar o a escurrir, obviamente pues en una coladera. Vamos a prepararla ahora. En un tazón o en un recipiente donde ustedes vayan a preparar su pasta, vamos a vaciar ya la pasta. Obviamente ya está colada, ya no tiene nada de líquido. Si se dan cuenta, está sequecita. Y pues aquí, como nos podemos dar cuenta, no se pegostreó no nada, está al dente y miren, tampoco se nos está deshaciendo. Entonces ahorita ya nada más nos queda incorporar los ingredientes que va a llevar esta rica sopa. Y para ello, bueno, vamos a ocupar unas 7 u 8 rebanadas de jamón. Este jamón es jamón de pierna. Yo el que estoy ocupando, ustedes pueden ocupar el que ustedes prefieran consumir, ya sea de pavo o de lo que ustedes acostumbren comer. Lo vamos a cortar en porciones pequeñas. Y esto va a ser pues para incorporarlo a nuestra pasta. De igual forma, si le quieren poner más jamón, no hay ningún problema. Esta cantidad yo la estoy agregando, pero pues esto es totalmente al gusto. Esta sopa es perfecta, ya se los comenté, para estos días de calor, pero también la podemos preparar para alguna comida en especial. Está muy rica, muy sencilla y también muy económica. Realmente no es muy cara esta sopa, esta pasta, y pues nos queda inclusive hasta para una rica cena. Sí, entonces pues preparen amigos, no olviden suscribirse al canal, pues ya saben. Todo este contenido es totalmente gratis y si les gustó la receta, pues regálenme un like. Y también les agradezco mucho a todas las personas que se han agregado a ver estos videos. Son totalmente pues hechos para ustedes, para que también nosotros podamos llegar hasta sus casas y poderles compartir este contenido. Vamos a irle agregando también piña. Esto se lo voy a agregar también a la pasta y le va a dar un riquísimo sabor, un poquito diferente, pero le va a dar un riquísimo sabor, así que ustedes también agréguenle este ingrediente. También lo voy a ir cortando en trozos pequeños y pues la verdad, si se dan cuenta, pues es una receta muy fácil, inclusive hasta nuestros hijos lo pueden preparar porque no tiene mayor
problema. Bueno, de igual forma también solo pueden o deben supervisar cuando hierva la pasta, si es que vamos a dejar que nuestros hijos o nuestros niños preparen esta sopa. Acuérdense de supervisar y apoyarlos durante ese proceso, porque pues obviamente es un poquito riesgoso. De lo demás pues es sumamente fácil, sin problema esta preparación, así que podemos únicamente supervisar para que lo hagan bien sin tener que arriesgar nada. Y bueno, pues entonces vamos a ir incorporando nuestra piña a nuestra sopa, y como vean ya empezó a oler riquísimo, porque pues obviamente ya se están mezclando nuestros ingredientes, y pues ahorita ya nada más nos queda incorporar nuestra crema y nuestra mayonesa. Aquí yo le agregué prácticamente una lata de piña, y eso ya es totalmente al gusto. Fue, acuérdense, una bolsa de pasta, aproximadamente de un cuarto de pasta. Fue una lata de piña en almíbar y aproximadamente de 7 a 8 rebanadas de jamón. Entonces ahorita le voy a agregar 2 cucharadas de maicena y 2 cucharadas de crema ácida. Esto lo voy a incorporar muy bien. Voy a tratar de que se diluya bien la crema. Lo voy a dejar, miren, así prácticamente líquido, y vamos a procurar que esto se incorporen muy bien las dos, tanto la mayonesa como la crema. Cuando ya esté bien incorporada nuestra crema, entonces vamos a procurar que no queden grumitos y todo eso, y entonces ya se la vamos a poder vaciar a nuestra pasta y incorporarla perfectamente. ¿Qué tal, amigos? ¿No se les hizo fácil esta receta? Pues sí, efectivamente es muy fácil de preparar, y pues acuérdense, también muy económica y sobre todo deliciosa. Así que no se pierdan esta receta, quédense todo el video. Esta receta también, pues obviamente, o esta pasta la pueden acompañar con un corte de carne, cecina, pollo asado, lo que ustedes quieran. O sea, realmente una sopa fría pues la podemos acompañar con cualquier platillo que a nosotros nos encante o que simplemente querramos disfrutar con nuestra familia. Aquí vamos a incorporar muy bien, y si se dan cuenta pues nuestra sopa no se deshace fácilmente porque está al dente. De todas maneras, aquí ya nada más vamos a ir incorporando todos nuestros ingredientes. No vamos a agregar sal ni nada, realmente esta sopa queda muy bien. Acuérdense que la pasta ya lleva sal desde que la pusimos a hervir, ya ahí le agregamos sal, así que ya no necesita que se le agregue más sal. Entonces pues nuestra pasta ya quedó deliciosa, y pues la verdad sí, vamos a disfrutarla ya nada más. Riquísima, nos quedó riquísima, y bueno, pues lista para llevar a la mesa. Esta sopa aproximadamente nos alcanza para unas 6 porciones. Realmente pues sí rinde mucho y es muy económica. Bueno, pues yo aquí lo voy a acompañar con unos bisteces en salsa roja. Esta salsa roja también es salsa tatemada, o sea, asada. Todos los ingredientes son asados, entonces queda riquísimo. No se pierdan este video, próximamente va a salir, para que también preparen estos riquísimos bisteces de res en esta rica salsa que va a estar deliciosa. Así que los invito a que vean también este video, amigos. Pues nos vemos en una próxima receta y buen provecho.